¿Qué tal? Mi nombre es Francisco González Pulido, soy el director y fundador de FGP Atelier, con sede en Chicago. Y he decidido hacer este breve documento para platicarles un poco la historia del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, desde la voz del arquitecto, que creo que es muy importante que sea parte del discurso, y creo que hemos estado muy ausentes en el proceso de su ejecución. Esta no es realmente mi opinión. La idea de este documental es, de alguna manera, presentar los hechos que preceden a la obra de este gran proyecto de infraestructura para México. Este es un proyecto que, de alguna manera, representa muy bien la escala de estos grandes proyectos, de los cuales hemos hecho una cantidad importante. Y son proyectos tan grandes y tan ambiciosos que de alguna manera el proyecto establece su propia agenda. Son proyectos que no pueden ser el capricho de nadie o que tienen que ser controlados por fuerzas que le dan a este proyecto balance, ¿no? Porque solamente así podemos garantizar un proyecto funcional y un proyecto que operativamente sea eficiente y seguro. En realidad yo desconozco lo que se está haciendo, no he tenido la oportunidad de visitar la obra, he visto algunas cosas en redes sociales y encuentro el resultado hasta ahora muy distante del diseño que hemos hecho. Yo considero que yo llevo este proyecto por mi experiencia en proyectos de este calibre y esta tipología. A mí me toca hacer con mi socio Helmut Jahn la expansión del aeropuerto de Chicago, de las 3 terminales, el plan maestro del aeropuerto de Bonn, en Colonia, la terminal 2 de ese aeropuerto también, el estacionamiento, la estación de trenes, la expansión de la terminal existente. Y finalmente me toca participar en un gran proyecto aeroportuario que es el aeropuerto de Bangkok en Tailandia, que es un proyecto que tiene 54 posiciones de contacto y que tiene la capacidad de manejar alrededor de 60 millones de pasajeros al año. Mi experiencia de alguna manera también abarca propuestas de proyectos aeroportuarios, algunos de ellos a nivel de plan maestro y algunos de ellos a nivel de edificio terminal y de infraestructura, ¿no? Como me toca participar en el concurso del aeropuerto de Shanghai, la terminal 2, el concurso de la terminal 3 del aeropuerto de Beijing, la terminal 2 del aeropuerto de Vietnam, algunos planes maestros como Shenzhen y Nanning, que fueron proyectos de 45 a 60 millones de pasajeros. Y yo lo que encuentro interesante en el contexto de este aeropuerto, quiero decir del aeropuerto Felipe Ángeles, es que el suelo, en contraste con el aeropuerto que se había planeado para Texcoco, pues es un suelo ideal, porque es un suelo que tiene una capa de resistencia a 12 metros de profundidad, es muy estable. Y en el caso de Texcoco, pues teníamos la capa resistente estaba a 54 metros de profundidad. Esto lo conozco muy bien porque a mí me toca hacer el Estadio de los Diablos Rojos en colaboración con, en ese momento y en ese proyecto en particular, Taller ADG. Y nuestro sistema de cimentación para ese estadio fue a base de pilotes que tenían longitudes de 54 metros aproximadamente. Eso en el contexto de un aeropuerto pues es un costo muy importante, ¿no? Y lo conozco muy bien porque el aeropuerto de Tailandia tenía un suelo muy parecido. Era un suelo muy inestable y tuvimos que hacer un piloteo muy extenso que no solamente era parte del edificio terminal, pero también de algunos edificios de infraestructura y de las pistas. Y eso fue pues costosísimo.
La figura del aeropuerto de Santa Lucía es una figura arquetípica, ¿no? Esta idea de un cuerpo central con dos brazos es una figura que existe en muchos aeropuertos, ¿no? El aeropuerto que hicimos en Tailandia es un ejemplo perfecto, que es un aeropuerto que precede realmente al aeropuerto que estaba haciendo el gobierno anterior en Texcoco, ¿no? En este caso era una X, pero esa idea del edificio central, terminal y los dos brazos, pues es una figura arquetípica. ¿Por qué? Porque es una figura pues muy eficiente. Llegamos al proyecto a hacer el plan maestro, no solamente del edificio terminal, pero de la ciudad aeroportuaria, de todo el tema de infraestructura, áreas de servicio, así como de la ciudad militar. En la generación del plan maestro, evidentemente, se necesitan un grupo muy diverso de consultores, ¿no? Desde consultores de infraestructura, que en este caso fue ADPI, hasta los consultores de espacio aéreo y de campo aéreo también, que fue NABLU. Los dos empresas francesas con mucho prestigio en el diseño de este tipo de proyectos. En el caso del aeropuerto de Santa Lucía, el faseo era una parte muy importante y de ahí surge un poco la idea de su configuración, ¿no? La idea de dos brazos con un cuerpo central respondía de cierta manera a la idea de faseo. La idea era generar un primer cuerpo y después desdoblar ese cuerpo de una manera totalmente simétrica en el lado opuesto de la terminal, y finalmente agregarle dos espigones a las puntas del proyecto. Eso representaba un crecimiento de 20 millones a 84 millones de pasajeros, con tres etapas de faseo. La primera de 20 millones, la segunda de 54 millones y finalmente una etapa final de 84 millones de pasajeros. Algo muy interesante del aeropuerto de Santa Lucía es que el terreno es muy generoso, ¿no? Y entonces en la parte central del desarrollo tenemos una gran capacidad de crecimiento. Lo que quiere decir es que este aeropuerto tiene la capacidad de, en una fase última, de manejar 160 millones de pasajeros con salas de abordaje satelitales que les hemos llamado, ¿no? Algo que se ha especulado mucho en relación a la capacidad operativa del aeropuerto ha sido el tema de posiciones de contacto. En un aeropuerto internacional se utilizan diferentes formatos de aparcamiento de aeronaves en la plataforma. Santa Lucía utiliza el formato de aparcamiento que está designado como MARS, que de alguna manera nos permite en cada posición aparcar dos aeronaves de buen tamaño, ¿no? De gran formato, quiero decir. Y nos da la capacidad, ¿no? de aparcar dos posiciones por puente de abordaje, y eso se traduce en la primera fase de Santa Lucía en 28 posiciones de contacto, es decir, 14 puentes que por dos representan 28 posiciones de contacto. Eso, si lo multiplicamos por 700,000 pasajeros al año, que es lo que normalmente puede manejar una posición de contacto, estamos hablando de aproximadamente 20-21 millones de pasajeros. El tema de infraestructura en este proyecto es muy importante porque toda la infraestructura de viaductos de acceso al edificio terminal, de áreas de soporte como tanques de abastecimiento de combustible, torre de control, toda esa infraestructura está diseñada para un aeropuerto de 84 millones de pasajeros. Y eso es algo muy positivo porque cuando el edificio crece o se duplica en su capacidad, no necesitamos construir infraestructura adicional. Lo único que necesitamos hacer es construir una terminal nueva y extender los espigones de la existente y de la nueva. Eso representa pues un ahorro muy importante en la expansión a futuro de este proyecto, que
al incrementar su capacidad a 84 millones de pasajeros, pues de alguna manera estamos hablando ya de un hub regional, ¿no? Y eso pues es una oportunidad de posicionar a México desde el punto de vista de infraestructura de transporte en un punto estratégico en América del Norte y también en Centro y Sudamérica. Las pistas, por ejemplo, forman parte de esta estrategia, ¿no? Las dos pistas que tenemos como pistas de arranque del proyecto para 20 millones de pasajeros tienen la capacidad de absorber hasta 54 millones de pasajeros. Y si agregamos una tercera pista, pues podemos perfectamente manejar 84 millones de pasajeros al año. La distancia entre las pistas es de 1.600 metros, es decir, 1.6 kilómetros. Y para que tengan una referencia, el aeropuerto de Tailandia tiene 2.2 kilómetros de distancia. Esa distancia es muy importante porque nos permite operaciones simultáneas en las pistas y nos da la posibilidad de un crecimiento en la parte central del plan maestro, pues muy importante. Los Ángeles me parece que tiene 1 kilómetro 300 y eso reduce mucho la capacidad de desarrollo futuro y compromete un poco el tema de operaciones simultáneas. La idea de expansión a 160 millones de pasajeros sucedería con salas de abordaje satelitales que estarían perpendiculares al edificio que se está construyendo en este momento. Un poco similar al modelo que maneja Atlanta, que es ahorita el aeropuerto más grande del mundo, que maneja alrededor de 120 millones de pasajeros al año. El proyecto evidentemente está planteado no como una terminal de uso doméstico o nacional, pero con la capacidad de manejar tráfico a nivel internacional. Una parte muy importante de este proyecto era la generación de un espacio público en la parte central que le llamamos temporalmente la Plaza Mexicana, en donde era un espacio muy importante porque se ubicaba o contenía las áreas de estacionamiento, la estación intermodal, espacio para Ubers, para taxis, estacionamiento para vehículos, ¿no? con acceso directo a las dos terminales y estación de autobuses también para autobuses locales y regionales y la llegada del tren suburbano, ¿no? Tenemos una estación ahí al centro, en el corazón del complejo, en donde de una manera, en menos de 5 minutos que sales del tren, estás en la puerta del terminal. Esa plaza tenía también otra característica muy importante y era que en su parte superior al nivel de salidas, que era el nivel 1050, si recuerdo bien, estábamos proponiendo una cubierta de una gran escala, de una membrana de alto rendimiento, de ETFE, que no solamente protegía el patio central de la plaza, ¿no? que es un patio multinivel que le lleva luz natural a toda esta infraestructura de estación intermodal de la que hablaba, pero que de alguna manera también nos da la posibilidad esta plaza de la creación de espacios públicos y espacios comerciales, ¿no? como restaurantes con vista al campo aéreo y una serie de pabellones que iban a estar rodeando este espacio central, que son oportunidades de áreas comerciales pues muy significativas, ¿no? Y la creación también de espacios de esparcimiento con la idea de si tienes suficiente tiempo en salida o en llegada, puedes salirte a estos espacios, disfrutar el buen clima que tenemos en México, con protección de lluvia, a la lluvia evidentemente, y al sol en su parte central, pero en un espacio abierto a los elementos y pues muy conectado, ¿no? desde el punto de vista de la infraestructura inmediata, ¿no? de los trenes, del estacionamiento y de las terminales. Yo veo realmente muchos cambios al proyecto que me preocupan, ¿no? en términos de su materialidad, de la calidad de los materiales, del diseño de los pavimentos en el exterior, en el interior, del paisaje mismo, ¿no? La idea que teníamos nosotros era la de creación de un ecosistema, no realmente de un jardín. La idea que teníamos nosotros era de presentar la cultura de México, no el folclore de México. La idea que teníamos era la de crear un edificio que tuviera una calidad internacional en su construcción, no un edificio de baja calidad.
y porque eso pues le da una vida muy larga al proyecto, ¿no? Se habla, cuando utilizamos materiales de baja calidad o de bajo rendimiento, pues vamos a tener que reemplazarlos en el corto plazo. Y la idea que nosotros teníamos era realmente utilizar materiales que le dieran una vida muy larga a este proyecto, ¿no? 30 años o más. Yo veo cambios importantes en los puentes de acceso y en las cubiertas de acceso. Nosotros habíamos propuesto unas cubiertas otra vez de membranas de alto rendimiento en el acceso que tenían la misma arquitectura de la cubierta del edificio terminal. El edificio terminal originalmente se había diseñado a base de un concepto piramidal que era pues muy modular, eran elementos de 18 metros por 18 metros montados en columnas muy esbeltas, y al ser una estructura piramidal nos daba la facilidad de un montaje mucho más rápido, de una estructura mucho más estable, y de alguna manera tenía una referencia, ¿no?, a la arquitectura prehispánica de Mesoamérica y en particular de México. Otros cambios importantes, pues sí vemos que los pabellones comerciales pues se han intervenido de una forma en la que pues se ha creado una arquitectura vernácula en un contexto al que realmente no pertenece y que no le dan ese carácter de terminal internacional al proyecto. Se ha hablado mucho de otras áreas como las áreas, los espacios abiertos o incluso los espacios de soporte como los baños, y creo que lo que hemos visto pues no refleja realmente la actitud moderna y de alguna manera sin tiempo del diseño que nosotros habíamos propuesto originalmente. Una parte muy importante es que hicimos también una propuesta para un museo en el eje central del proyecto. Era un museo en donde podríamos exhibir algunos de los mamuts que se encontraron en este terreno. Originalmente la idea pues era, nosotros teníamos realmente una noción de la escala de este descubrimiento, pero cuando se hablaba ya de más de 60 mamuts o especímenes, pues ya estamos hablando no de un descubrimiento menor, sino de un ecosistema, y a mí me parece que un museo pues ya no era realmente el espacio para presentar esta idea, ¿no? Yo creo que esto merecía encontrar un espacio en donde se pudiera presentar más la historia de este ecosistema que realmente uno o dos mamuts, ¿no? Yo creo que eso no representa realmente la trascendencia de este hallazgo que tiene relevancia mundial. Para nosotros un poco la idea del paisaje era la idea de presentar algunos elementos de la extensa biodiversidad que tiene nuestro país, presentar nuestra historia, hacer un proyecto realmente sustentable, ¿no? Pero evidentemente todo esto alineado al presupuesto. Un poco la razón de esta arquitectura modular y de alguna forma tan industrial, que está muy ligada a mi trabajo, a la filosofía de mi trabajo, era la de crear un proyecto que fuera fácil de construir y que se pudiera construir en tiempo y en presupuesto, ¿no? Pues yo creo que en general estos son los puntos que quería yo tocar. Para mí ha sido realmente un orgullo participar en un proyecto tan importante para México. No reconozco muchas de las cosas que están sucediendo en el proyecto, no las veo alineadas con la visión original, pero no me queda más decir que yo espero que México realmente reciba un gran proyecto, porque es lo que México merece, y que esto se convierta realmente en una gran obra de infraestructura, no solamente para la Ciudad de México, pero a nivel regional y esperemos que también a nivel internacional. Pues les agradezco el espacio, ¿no?, de
que este documental me da para poderles presentar la voz del arquitecto, la visión del arquitecto y la visión que hemos traído para México, ¿no? Muchísimas gracias.